A propósito de las peticiones de intervencionismo de Estados Unidos en México, estas peticiones que hacen grupos conservadores, Gabriel Cuadri y compañía, que han pedido, ¿no?, que haya entrada incluso de elementos del ejército de ese país. Bueno, pues hay que destacar que la presidenta hace una reflexión, dice, a ver, la fuerza que tenemos radica en que no vamos a traicionar a la gente, en que hacemos valer la soberanía. Ayer se presentó una encuesta de ENCOL que difunde El País, en donde se marca que Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 83%. Eso significa que 83 de cada 100 mexicanos y mexicanas están avalando lo que está haciendo al frente de la administración, pero hay algunos entreguistas. En ese 17% que no apoya, pues hay algunos que dicen que venga a Estados Unidos, que dé un golpe sobre la mesa, que decida que se terminó la 4T, que regresen los neoliberales, que le pasen la estafeta al PRIAN de nuevo y que se devore el país, los recursos públicos. Bueno, eso es lo que sueñan, son sus sueños guajiros. Y en ese marco, la presidenta dice, nosotros tenemos una fuerza que radica precisamente en no traicionar a la gente, y recuerda lo que pasó con Felipe Calderón, con Ernesto Zedillo. Zedillo habría vendido la alternancia a los Estados Unidos, habría pactado que a México se le entregara una serie de créditos por parte de ese país a cambio de que se le pasara la estafeta al PAN, que pues al final son parte de lo mismo, ¿no? Pero hubo una simulación, y esto lo denunció el propio Francisco Labastida Ochoa, el candidato priista perdedor, que a él, para hablar en los tiempos actuales, lo dejaban en visto, ¿no? Los gobernadores de la época lo dejaban en visto, no lo pelaban, iba a hacer campaña, le hacían el vacío, no iba una sola persona. Había una orden de Zedillo de no hacerle el caldo gordo a la Bastida y más bien de apoyar por debajo del agua a Vicente Fox, porque se requería la alternancia, ¿no? Así como la pactó con el gobierno de Estados Unidos en su momento. Y hay que destacar que también habla la presidenta de Felipe Calderón, absolutamente entreguista, y peor aún en estos tiempos de debate, ha planteado Felipe Calderón que Estados Unidos debería intervenir en toda América Latina, incluyendo a México, y hasta la decepciona, ¿no?, que no intervenga lo suficiente Estados Unidos en la región. Vamos a escuchar a la presidenta. Nosotros tenemos una fuerza enorme y es por que nunca hemos traicionado ni vamos a traicionar al pueblo de México. Esa legitimidad de nuestro gobierno y de los gobiernos de la Cuarta Transformación pues nos da una fuerza muy grande. A lo mejor a gobiernos débiles pues tienen otra circunstancia, pero nosotros, nuestra fuerza radica en el apoyo al pueblo y en ser un gobierno del pueblo. Y ese es frente a cualquier tema, no solamente algún injerencismo de algún país extranjero, sino frente a cualquier otra circunstancia. Lo importante es la fuerza. Y eso no lo vamos a perder nunca, porque nunca vamos a traicionar a la gente, siempre vamos a estar cerca. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia del pasado, del calderonismo particularmente, también de Zedillo, que cedió la presidencia por un acuerdo previo debido a el apoyo financiero que le dio Estados Unidos a México. No lo digo yo, lo dice la Bastida. Pero particularmente en la época de Calderón, y ya ahora lo dijo Calderón públicamente, pues que está muy preocupado porque Estados Unidos ya no va a tener injerencia y que ha establecido una relación distinta con América Latina. En esa época pues están los casos de Rápido y Furioso y muchos otros casos en donde las agencias o los agentes de las agencias de Estados Unidos operaban en nuestro territorio. Ahora pues está regulado. Miren, pongan la Ley de Seguridad Nacional otra vez. Entonces, está completamente regulado. Bueno, ahí está el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto,
Es todo un tema el asunto de la distribución de medicamentos, de medicinas en el país. Se está haciendo un gran esfuerzo de Estado para adquirir los medicamentos. Ya hay un cambio en Birmex y para distribuirlos. Y en ese sentido, la presidenta ha planteado que habrá en operación 15,000 farmacias para el bienestar en toda la República Mexicana, en localidades que tienen difícil acceso y también en los propios centros de salud, ¿no? En los hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, habrá 15,000 farmacias del bienestar en todo el país. E incluso se está buscando que haya medicamentos que ya estén etiquetados, ¿no? Una persona necesita tal medicamento, bueno, a la farmacia más cercana del bienestar le va a llegar ese medicamento ya etiquetado para esa persona. Vamos a ver cómo funciona el sistema. Luce complejo, pero se tiene que hacer el esfuerzo para que las medicinas lleguen a la población, porque antes era una gran simulación, ¿no? La venta de medicamentos al gobierno. Antes había 10 distribuidoras que estaban monopolizando todo y que además una de ellas se llevaba más del 60% del pastel de 100,000 millones de pesos al año y había mucha simulación, medicamentos caducos, clonados, unos falsos, bueno, muchas cosas que se permitieron en función del negocio. Incluso varios políticos hicieron sus distribuidoras, ¿no? El negocio se quedaba en ellos, entonces inflaban los precios. Una porquería. Se está tratando de sanear el sistema de salud por completo y esto incluye los medicamentos y por eso la importancia de esto que plantea la presidenta, 15,000 farmacias del bienestar en toda la República Mexicana. Entiendo que en agosto empieza el funcionamiento de varias de ellas. Ahí les va. Se inicia su instalación en agosto, en el mes de agosto. Van a estar en 5,000 localidades que están más alejadas de los centros de salud, en las tiendas del bienestar, las antiguas tiendas Diconsa. Ahí se va a hacer, o se está haciendo un ejercicio muy importante para que Birmex entregue los medicamentos a Alimentación para el Bienestar. Ahí se van a etiquetar para saber a qué paciente van, de acuerdo con la consulta que se hizo de las enfermeras y enfermeros, y se va a llevar hasta la tienda del bienestar. Entonces son 5,000. Y en el caso de los centros de salud, estarán afuera de los centros de salud de las 3 instituciones, la mayoría, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Estamos hablando de por lo menos 10,000 más, por lo menos. Entonces estamos hablando de 15,000 farmacias del bienestar. ¿Qué medicamentos van a tener? Los que son parte del programa Salud Casa por Casa. Es decir, medicamentos principalmente para las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y algunas otras que determina la Secretaría de Salud y que las enfermeras dan el seguimiento en su domicilio a todas y todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Entonces se va a iniciar con los medicamentos para ese programa y probablemente después seguiremos ampliándolo. Al mismo tiempo, pues va avanzando de manera muy importante el abasto de medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Entonces son las dos, uno para el propio programa, Salud Casa por Casa, y la otra, pues, el abasto de medicamentos necesario en los centros de salud y en los hospitales. Y a propósito de los temas de salud, hay que destacar que se está sacando la comida chatarra, ya está prohibida de las escuelas públicas del país. Por ahí algunos niños, niñas, la han pedido incluso a la presidenta en una de sus giras que regrese la comida chatarra, las papitas, los refrescos, pero se está haciendo también un esfuerzo de Estado para mejorar la salud de las infancias, ¿no? Hay que destacar que México tiene un grave problema.
en lo que hace a sobrepeso y obesidad. Por eso se tiene que trabajar de forma conjunta para resolver esta problemática. Por un lado, la SEP, la Secretaría de Salud, establecen estas políticas públicas, y por el otro, pues se requiere también que haya un esfuerzo conjunto de empresas privadas, farmacéuticas, también de los sistemas de salud estatales para resolver algo que es absolutamente grave. Somos de los países con más obesidad y sobrepeso infantil. Eso representa un problema muy grave, y se está planteando en lo que hace a las escuelas que pues se requiere también darle información a los niños y a las niñas en materia de salud, en materia de su cuidado. Hoy el secretario David Kersenovich lo que plantea es la importancia, él ha explicado cuál es la importancia de disminuir el azúcar en las dietas de los niños y las niñas, porque esto provoca sobrepeso, diabetes, una serie de problemáticas que se deben atender, y aquí la mejor política es la prevención, ¿no? Así que vamos a escuchar esta explicación que da el secretario de Salud. Vamos a explicar un poco por qué el azúcar es dañino para los niños y cuál es el motivo precisamente de tratar de disminuir el contenido de azúcar en la dieta desde las escuelas, y esperamos que permee también después en sus casas. Me pasa la siguiente, por favor. Algo que es muy importante es el equilibrio que existe entre el consumo de azúcar y la producción de insulina. En el momento que tenemos mucha azúcar y tenemos un trastorno en la producción de insulina, genera obesidad y diabetes. Aproximadamente en los niños que se han revisado en las escuelas, tenemos un problema de 39% de obesidad y tenemos 38% de diabetes en los niños que hasta el momento se han revisado. La siguiente, por favor. El consumo de azúcar, cuando es vacío, es decir, cuando no está asociado a otros productos nutritivos, entonces a eso le llamamos calorías vacías. Y las calorías vacías estimulan la producción de insulina y generan resistencia a la insulina, y entonces se almacena en forma de grasa. Es muy distinto cuando el azúcar se da con otros nutrientes, por ejemplo, frutas y vitaminas, en los cuales también hay minerales, proteínas, antioxidantes y fibras. Entonces, lo importante es evitar las calorías vacías de nada más el suplemento de pura azúcar. La siguiente, por favor. Otra cosa muy importante es por qué se produce la adicción al consumo de azúcar. Y se ha demostrado desde el punto de vista biológico que el azúcar activa la liberación de dopamina en el cerebro, como sucede con otras adicciones. Entonces uno va desarrollando adicción al consumo de azúcar. Y eso además va desarrollando una cosa que llamamos tolerancia, que quiere decir que cada vez necesitamos consumir más azúcar, y por lo tanto los niños, si empiezan a consumir azúcar, después consumen más y más azúcar y desarrollan más sobrepeso y